El 13 de junio del 2026 marcará un antes y un después dentro del sector financiero. La salida simultánea al mercado de los tres titanes que son Anthropic, la compañía que está detrás de Cloud, OpenAI, la compañía que está detrás de ChatGPT y la super conocida SpaceX. Esto es algo que no se ha visto nunca. Lo que se viene en los próximos 6 meses en Wall Street no es una oportunidad de inversión, es un tsunami silencioso que va a diluir absolutamente todo en lo que hayas invertido antes de esta fecha. En este video voy a mostrarte exactamente qué tienes que hacer para protegerte y cómo debes posicionarte para que tú y tus inversiones resistan esta ola de repercusiones gigantescas. Soy Julián Martínez, esto es Finanzas y Estrategias y en este canal hablamos de lo que los analistas de televisión no se atreven a decir. 2026 ya está marcado en la historia de Wall Street como un hito sin precedentes. Tenemos increíbles acontecimientos en el calendario que nadie te está contando. 3 de las ballenas privadas más grandes del planeta pasan al mercado público. El día de hoy trataremos los siguientes temas. Disección de los S1 del 2026. ¿Cuál es la primera consecuencia directa de este drenaje? El plan maestro de SpaceX. ¿Por qué el dinero inteligente tiene esta obsesión casi enfermiza con Anthropic? ¿Y por qué tiene tanto miedo la dirección financiera de OpenAI? Esto no es un análisis express, este es el mapa completo de lo que vamos a atravesar en este 2026. Entonces empecemos con la disección de los S1 del 2026, donde vamos a hablar de los estados financieros internos y los movimientos de los fondos institucionales que el inversor retail nunca ve hasta que es demasiado tarde. SpaceX, Anthropic y OpenAI acaban de alinear sus IPOs en ventana de tiempos de apenas 6 meses, es decir, sus salidas a bolsa. Antes de seguir, para el que está entrando en el mundo de las inversiones, una IPO u oferta pública inicial es el momento en el que una empresa privada pasa a ser una empresa pública. Es decir, una empresa en la que hoy no puedes comprar acciones en ninguna bolsa o plataforma, pasa a abrir sus puertas al público y cotizar por primera vez en el mercado. Es el momento en el que tú, desde tu celular, puedes por fin comprar un pedazo de esta compañía. En este caso estamos hablando de 3 compañías que planean colocar 240.000 millones de dólares en circulación primaria. Para que ustedes dimensionen la escala de esta locura, esta cifra supera absolutamente todo lo recaudado por todas las compañías que salieron a la bolsa en Estados Unidos durante el 2024 y 2025, combinados. Y aquí es donde entra la pregunta que tiene sin dormir a la revista Fortune y a los grandes fondos de cobertura. ¿Será que esta oleada va a reactivar el mercado de manera definitiva? ¿O terminará secando por completo la liquidez de los mercados? Te lo explico. El dinero en Wall Street no aparece por arte de magia. El dinero se mueve de un lado a otro. Y cuando 3 monstruos de este calibre salen al mercado, se activa lo que técnicamente conocemos como un efecto aspiradora de liquidez o crowding out. Piensen en esto. Si los fondos más grandes de inversión, como lo son Vanguard, BlackRock o Fidelity, quieren comprar en el día del debut un pedazo masivo de SpaceX o de Anthropic, necesitarán miles de millones de dólares en efectivo líquido. ¿De dónde carajos creen ustedes que va a salir todo ese dinero? Fidelity gestiona alrededor de 5 trillones de dólares en activos. Ellos no manejan efectivo. Su dinero está invertido en empresas como Microsoft, empresas como Apple o Nvidia. Si quieren comprar solamente el 1% de las acciones disponibles de SpaceX en el día del debut, necesitarán movilizar entre 400 y 800 millones de dólares en efectivo en cuestión de horas. Esta cantidad de dinero claramente no la tienen debajo del colchón. Tienen que entrar a vender acciones en empresas medianas, acciones de crecimiento, secundarias e incluso seguramente van a recortar un pedazo de sus posiciones en los gigantes como Microsoft, Apple, Nvidia, etcétera, solamente para poder hacer caja. Y cuando Fidelity venda, BlackRock lo detecta y Vanguard lo detecta. De repente tenemos un mercado donde las acciones más estables de tu portafolio caerán de forma coordinada porque los fondos de inversión necesitan liquidez. Sin embargo, no ha pasado absolutamente nada malo en estas compañías. No ha pasado nada malo en Microsoft, nada malo en Apple o Nvidia, pero se va a ver reflejado en su cotización. Sin lugar a duda, vamos a ver una presión bajista artificial en cientos de acciones estables, y esto simplemente porque el dinero de manera automatizada está siendo succionado para inflar los precios de los nuevos invitados, que seguramente tendrán un lugar en la cima. Así que prepárate porque las famosas Magníficas 7 están a punto de ser completamente desmanteladas para convertirse en las Magníficas 10. Y esta transición va a ser sumamente volátil. Esta liquidez nos lleva a la siguiente trampa. ¿Cuál es la primera consecuencia directa de este drenaje? La liquidez se va a concentrar tanto en la cima del mercado que las empresas más pequeñas van a tener literalmente que jugarse la vida. Ya vimos el ejemplo perfecto con Cerebra System. ¿Quién es? Para quienes no lo conocen, es competidor rival del número 1 en bolsa. Así es, nada más y nada menos que del gigante Nvidia.
Cerebras se encarga de suplir a modelos de inteligencia artificial como ChatGPT y Llama de Meta con hardware para ayudar a estos a obtener resultados más rápidos y acertados. A pesar de su increíble promesa de valor, Cerebras no se arriesgó a salir al mercado junto con las ballenas y tuvo que acelerar su IPO, es decir, su salida a bolsa, para por lo menos asegurar caja antes de que SpaceX se extrague literalmente todo el dinero del mercado. Ahora bien, otras empresas optaron por aplazar sus IPOs hasta el 2027, como lo fue el caso de Kraken, también conocida como Payward, que se encuentra en el top 15 de plataformas de crypto exchange del mundo, así también como fue el caso de Canva, la plataforma líder para edición de contenido multimedia, y como fue el caso para Stripe, empresa líder en software para interfaces y procesamiento de pagos del comercio electrónico a nivel mundial. A pesar de ser peces muy gordos, no quieren y no pueden competir contra la salida de SpaceX al mercado. Pero si estás invirtiendo en el S&P 500 o en el Nasdaq 100, la verdadera trampa para ti y para mí, la falacia, la mentira que puede terminar costándonos dinero, es creer que porque estamos en un índice ya estamos completamente protegidos. Miren, se los voy a explicar más claramente. Los fondos indexados como el S&P 500 o el Nasdaq 100 funcionan casi en automático. No están buscando gangas, no están analizando si una acción está barata o está cara. Su trabajo es seguir un índice. Entonces, cuando una empresa grande entra a este índice, los fondos que lo replican tienen que comprarla. Y ahí viene la trampa. Si SpaceX llega a salir a bolsa con una valoración infladísima y después logra entrar en los grandes índices, esos fondos tendrían que comprar SpaceX aunque el precio ya esté por las nubes. En otras palabras, tú podrías creer que estás invirtiendo de forma segura y diversificada en un índice, pero en realidad parte de tu dinero podría terminar comprando acciones extremadamente caras, solo porque el mercado las puso en la cima. Ahora bien, hablemos más de SpaceX y de su plan maestro. Esta es la compañía aeroespacial de Elon Musk. Ajá, el mismo hombre que sacó a Tesla a cotizar en 2010 cuando nadie, absolutamente nadie, creía en los vehículos eléctricos. Saldrá a bolsa buscando una valoración objetivo de 1.75 trillones de dólares. Buscan captar entre 40.000 y 80.000 millones de dólares de capital fresco y para llevar a cabo este plan, Musk ha reclutado un sindicato de 21 bancos de inversión de primer nivel. Pero cuando te pones a leer la letra pequeña del S1, que se ha venido filtrando, te das cuenta de que Elon Musk ha diseñado una completa obra de arte de ingeniería financiera y legal para proteger su poder absoluto. Esto no es una IPO normal, es una de toma de control de los mercados públicos. SpaceX solo va a sacar al mercado de inversiones públicos entre el 3 y el 8% de su capital total. Te podrías preguntar, ¿por qué tan poco? Porque al limitar la oferta de acciones disponibles, Musk genera una escasez artificial brutal que va a terminar disparando el precio por las nubes el día del debut. Eso es un movimiento calculado para bloquear su entrada inmediata al S&P 500. A Musk, como bien sabemos, no le importa cumplir las reglas de los comités de índices. Él dicta sus propias reglas. Normalmente en una IPO institucional se reserva apenas un 10% de las acciones para inversores minoristas como tú o como yo, pero en SpaceX están reservando entre un 30 y un 33% para el público en general. Entonces, ¿por qué Musk se ha vuelto tan generoso de la noche a la mañana? No sean ingenuos. Musk sabe perfectamente que el inversor institucional analiza múltiplos y flujos de caja de manera fría y calculadora, mientras que el inversor minorista es emocional y fiel a su marca. Musk necesita una base gigantesca de fanáticos sosteniendo el precio de la acción por si las cosas se ponen difíciles. Sí, exactamente la misma estrategia que utilizó para blindar a Tesla durante todos estos años. El verdadero golpe maestro es la estructura Dual Class. Tras la fusión de SpaceX con xAI, la empresa del modelo de inteligencia artificial con nombre Grok, Elon Musk pasó a controlar de manera directa el 40% de la entidad combinada. ¿Cómo logró esto? A través de las acciones clase B que otorgan 10 votos por cada acción frente a un solo voto de la clase A, que es la que se venderá al público. Musk mantendrá una mayoría absoluta de voz y voto dentro de su empresa. SpaceX se va a acoger formalmente al estatus de empresa controlada en el reglamento del Nasdaq. ¿Qué significa esto técnicamente? Significa que SpaceX es legalmente independiente en su consejo, exenta de tener un comité de nominaciones y exenta de tener un comité de compensación independiente. En SpaceX, Elon Musk es el rey absoluto y la junta directiva es un adorno, no es nada más que eso. Ningún juez, ningún consejo de administración podrá auditar o bloquear sus decisiones. Ahora bien, cerremos este bloque con el peligro oculto del que nadie está hablando en los canales de finanzas, el canibalismo contra Tesla.
Muchos compraban acciones de Tesla no por los autos eléctricos, sino como un vehículo indirecto para tener exposición al genio de Elon Musk. El día que SpaceX salga a bolsa de manera oficial, los grandes fondos internacionales van a tener por primera vez una alternativa de inversión directa para comprar la prima Musk, pero en un vehículo con fundamentales muchísimo más sólidos, un entorno competitivo protegido por barreras de entrada casi imposibles de duplicar y una historia de crecimiento lineal completamente limpia. Va a haber una rotación masiva de capital saliendo de Tesla para entrar a SpaceX, o al menos esa es mi especulación. Si eres accionista de Tesla en este momento, tienes que entender que tu acción podría perder su activo más valioso, el monopolio de la atención de los inversores de Elon Musk. Pero si lo de SpaceX les parece un choque de trenes, lo que está pasando en el campo de la inteligencia artificial con Anthropic y OpenAI no es una competencia comercial, es un auténtico exterminio silencioso por el capital institucional. Entonces, ¿por qué el dinero inteligente tiene esta obsesión enfermiza con Anthropic? La respuesta corta es más simple de lo que parece, y es que el dinero inteligente no está mirando a Anthropic como una simple aplicación de inteligencia artificial, la está mirando como una posible capa estructural del nuevo sistema o software empresarial. Cuando fondos de capital privado, grandes tecnológicas, inversionistas pre-IPO, hiperescales y corporaciones gigantescas se obsesionan con una empresa como lo es Anthropic, no lo hacen porque Cloud se vea muy elegante o porque responda mejor o más rápido que ChatGPT en una conversación casual. Lo hacen porque están siguiendo algo mucho más importante y es donde se está concentrando el gasto real, recurrente y corporativo de la inteligencia artificial. Y acá es donde la mayoría de los analistas de televisión se equivocan. Anthropic, la compañía detrás del modelo de inteligencia artificial Cloud, desafía las leyes normales del crecimiento corporativo del software. En abril de este mismo año, el Revenue Run Rate anualizado de Anthropic superó la impresionante cifra de 30.000 millones de dólares. Para que ustedes entiendan el nivel de locura de este dato, Anthropic arrancó el 2025 con un ARR cercano a los 1.000 millones de dólares. Eso significa que en cuestión de un poco más de un año multiplicó sus ingresos recurrentes de una forma que prácticamente no tiene comparación alguna en la historia moderna del software. A veces cuando hablamos de cifras y cada vez más grandes perdemos la noción de las dimensiones, entonces permítanme les explico. No existe un solo precedente de esta velocidad de crecimiento por ingresos dentro del capitalismo moderno. Por ejemplo, Salesforce, que fue uno de los grandes reyes del crecimiento en software empresarial, le tomó más de 20 años alcanzar la marca de 30.000 millones de dólares de ingresos. Anthropic está llegando a este nivel en una fracción absurda de ese tiempo. A diferencia de ChatGPT, Anthropic entendió que el verdadero dinero de la inteligencia artificial no está únicamente en cobrarle $20 al mes a un usuario retail, como tú o como yo, para que redacte correos electrónicos, resuma textos o genere imágenes de bananas o animalitos. El dinero grande está en el sector corporativo profundo, está en el B2B, en las APIs empresariales de los flujos internos de trabajo, en el desarrollo de software, en la automatización, en productividad, en agentes de herramientas que se integran directamente con el corazón operativo de las compañías. Por eso el dinero inteligente está mirando a Anthropic con tanta agresividad. Porque si Cloud logra convertirse en una herramienta crítica dentro de las empresas, Anthropic no estaría vendiendo una suscripción más, estaría capturando una parte del presupuesto tecnológico que tienen las compañías y mis amigos, eso sí que es muchísimo más valioso. Hablando del software empresarial, cuando una herramienta entra de verdad al flujo de trabajo de una empresa, puede volverse muy difícil de reemplazar. Se integra con procesos, con equipos, con datos, infraestructura, seguridad, automatizaciones, decisiones internas. Esto a su vez crea retención, expansión de contratos y una relación mucho más profunda que la de un usuario individual que puede cancelar su suscripción en cualquier momento. Ahí es donde Anthropic está golpeando más fuerte, pues su herramienta de automatización de desarrollo Cloud Code ya domina cerca del 54% del mercado de coding empresarial con inteligencia artificial, mientras que OpenAI se mantiene alrededor del 21%. El desarrollo de software no es una categoría cualquiera. Es probablemente una de las primeras áreas donde la inteligencia artificial está demostrando un retorno económico real, medible y urgente. Y cuando una empresa ayuda a otras empresas a escribir código, reducir tiempos, automatizar tareas, mejorar productividad y acelerar despliegues, ya no estamos hablando de entretenimiento tecnológico, estamos hablando de eficiencia operativa, estamos hablando de márgenes, estamos hablando de una posible redistribución gigantesca del gasto global en software. Por eso, el dinero inteligente está tan encima de Anthropic, no porque sea una moda, no porque Cloud sea rival cool de ChatGPT, sino porque Anthropic podría estar posicionándose en una de las zonas más rentables de toda la revolución de inteligencia artificial, la infraestructura invisible que usan todas las empresas para trabajar,
programar, automatizar y producir más con menos. Y si esa tesis se confirma, el mercado no estaría valorando a Anthropic como una simple startup de IA, la estaría valorando como una pieza central del próximo sistema operativo empresarial. Entonces, cuando hablo de dinero inteligente no me refiero al inversionista minorista comprando por emoción o por hype, me refiero a las grandes tecnológicas, a los fondos institucionales, corporaciones estratégicas, bancos, venture capital y jugadores con acceso privilegiado a rondas privadas, datos internos, contratos, proyecciones. Ese capital no se mueve por un video viral ni por una narrativa interesante. Se mueve únicamente porque cree en que Anthropic puede terminar ocupando una posición gigantesca y crítica dentro de la nueva infraestructura empresarial de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿por qué tiene tanto miedo la dirección financiera de OpenAI en salir a bolsa? OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está presionando de manera desesperada a los bancos de inversión para forzar su IPO, es decir, su salida a bolsa, y capitalizar el hype residual que le queda a la marca. Pero la CFO, es decir, la directora financiera Sarah Friar, les está diciendo a los comités de auditoría que operativamente la empresa no está lista para enfrentar la transparencia extrema de los mercados públicos y que el escrutinio de un formulario S1 auditado por el cuerpo regulatorio de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, conocido como Security Exchange Commission, o mejor conocido como la SEC, podría terminar destruyendo la valoración de la compañía. Simplemente los estados financieros internos de OpenAI son una película de terror macroeconómica. OpenAI arrastra en este momento compromisos futuros de gasto en infraestructura de cómputo y servidores que ascienden a la cifra absurda de $600 mil millones en solo 5 años. Antes que OpenAI pueda registrar un solo dólar de beneficio neto real, van a tener que quemar más de $200 mil millones en efectivo puro. Para este caso y para este año fiscal 2026, las proyecciones internas estiman una pérdida neta global de $14 mil millones. ¿Y cuál ha sido la respuesta del dinero inteligente ante este panorama de cloud versus ChatGPT? Bueno, Bloomberg acaba de publicar un reporte fulminante. Ninguna gran institución financiera en Wall Street quiere comprar acciones de OpenAI a su valoración actual de $880 millones en los mercados privados. Entonces, pongámonos todas las cartas sobre la mesa. Tenemos a SpaceX queriendo salir al mercado cotizando a 80 veces sus ventas, a Anthropic creciendo de una manera nunca antes vista en la historia de la tecnología, y a OpenAI desesperada por vender sus acciones para recuperar su caja y así poder evitar una ronda de financiación a la baja. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta como inversores en un elevado perfil de riesgo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros mientras los inversores novatos compran por puro FOMO el día del debut? Lo primero que tienen que grabarse a fuego en la cabeza es una estadística histórica letal que los analistas de Wall Street nunca mencionan en televisión. El profesor Jay Ritter de la Universidad de Florida, la máxima autoridad global en estudio de ofertas públicas iniciales IPOs, es decir, salidas a bolsa, ha demostrado con datos de los últimos 25 años que las mega IPOs tecnológicas que salen al mercado con valoraciones superiores a los $50 mil millones tienden a caer en mediana un 26% durante sus primeros 12 meses de cotización en bolsa. El día de la IPO, los bancos de inversión manipulan la oferta inicial, inflan el optimismo de los medios de comunicación y le venden las acciones más caras posibles al inversor minorista para que los inversores iniciales de capital riesgo puedan tomar ganancias y salir del barco. El día 1 de la IPO nunca es para nosotros. El día 1 es una fiesta para los bancos de inversión. Nuestra tesis estratégica se basa en dos pilares fundamentales. Primero, el vencimiento de los periodos de restricción, es decir, el lock-up, y el pánico regulatorio irracional. Presten mucha atención a esto, pues todo lo que les expliqué es para que puedan entender a fondo lo que viene a continuación. Legalmente, los empleados de SpaceX, Anthropic y OpenAI, junto con sus inversores de las fases tempranas, tienen prohibido vender sus acciones en la bolsa pública durante los primeros 90 a 180 días posteriores al debut. A esto se le conoce como lock-up. ¿Qué pasa cuando se cumple este plazo? Que una oleada masiva de millones de acciones de personas que llevan años cobrando salarios en papel y que finalmente quieren comprarse una casa o liquidar sus fondos sale al mercado de golpe. El lock-up de SpaceX vence entre 90 y 180 días después de su debut. Si la IPO ocurre en julio, la ventana de oportunidad se abre más o menos entre octubre y enero, entonces marquen estas fechas. La señal de entrada no es el precio más bajo del día, sino el volumen. Cuando vean que el volumen de venta se desploma después de un titular regulatorio negativo, ese es el momento en el que el pánico irracional ha tocado fondo. En cuanto a vehículos, una vez que estas compañías estén en los índices, los ETFs del sector aeroespacial y los ETFs de inteligencia artificial de amplio espectro van a ser una forma de tener exposición con menor riesgo de concentración. Pero si quieren la acción directa, la disciplina es la misma de siempre. Ahora bien,
Cuando hablo de entrar en una posición escalonada, me refiero no a meter todo el capital de una sola vez. Si quiero invertir $1000 en una compañía, no necesariamente entro con los 1000 el mismo día. Puedo dividir esa entrada en varias partes, por ejemplo, 300 primero, otros 300 si el precio confirma fortaleza y otros 200 si hay una corrección sana, y pues el resto si la tesis sigue intacta. ¿Por qué? Porque nadie compra exactamente en el mínimo. Entrar escalonadamente nos permite reducir el riesgo de equivocarnos con el timing, mejorar el precio promedio si hay caídas y mantener liquidez para aprovechar oportunidades si es que surgen. Y lo mismo aplica con el stop loss. Un stop loss es un nivel de salida definido antes de entrar. Es decir, un punto donde tú aceptas que la tesis puede estar equivocada o que el riesgo ya no compensa seguir adentro. Por ejemplo, si compras una acción a $100 y defines un stop loss en 90, estás diciendo, si cae a ese nivel, salgo o reduzco, porque no quiero permitir que una pérdida pequeña se convierta en una pérdida muy grande. La clave es definirlo antes de comprar, no cuando ya estás perdiendo y las emociones empiezan a tomar el control. Porque invertir bien no es solamente encontrar buenas oportunidades, también es saber cuánto estás dispuesto a arriesgar, cómo vas a entrar y en qué punto aceptarás que la operación no salió como esperaba. Anoten lo que les voy a decir, porque en los primeros meses de cotización van a haber titulares en la prensa internacional diciendo el gobierno de Estados Unidos investiga SpaceX por monopolio de satélites, o por ejemplo, Europa amenaza con bloquear las APIs de Anthropic por leyes de competencia. Ese, mis amigos, es precisamente el momento exacto que nosotros estamos esperando. El inversor retail, dominado por el pánico irracional de las noticias de última hora, va a empezar a malvender sus acciones con pérdidas. Y ahí es donde nosotros, con el capital ya listo y la liquidez acumulada, vamos a entrar a construir nuestras posiciones estructurales de largo plazo. Así que preparen el capital y ajusten las órdenes de compra. Lo que vamos a vivir en la bolsa en este cierre del 2026 no se ha visto nunca en la historia financiera. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre estas tres hipos que el 95% de los inversores retail que definitivamente van a perder dinero el día del debut. El siguiente paso es tuyo. Dime en los comentarios cuál es tu posición. Si definitivamente te vas al espacio con Elon Musk o te inclinas más por Anthropic y sus 30.000 millones. Leeré todos y cada uno de los comentarios y responderé los que más me desafíen. Si este análisis te aportó valor real, compártelo con alguien que lo necesita. No te pido un like, te pido que pongas a prueba este análisis con tus propios números. Nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar de algo que ningún canal está cubriendo todavía. Chao. Dale like, comenta y suscríbete. No es presión, es gestión de riesgo. Emocional.